Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Entre Estudiantes. Esta es la quinta temporada y nos acompaña José Ramón, que es ecuatoguineano, y nos va a contar más o menos de su trayectoria académica. Entonces, José Ramón, por favor, preséntate, qué estás estudiando, dónde te encuentras y tal. Am, Primero, agradeciéndote por brindarme esta oportunidad, ¿no? De poder compartir con todos los oyentes y con todos los amigos que van a poder eh, ver este vídeo, ¿no? Y coger esta información. Em, Me llamo José Ramón Ursúa, y estoy estudiando medicina interna aquí encima. Ya estoy cursando el periodo de la residencia. Y bueno, como estudiante extranjero ecuatoriano es una oportunidad única siempre el poder continuar y avanzar con mis estudios en el extranjero, no solamente dentro del país. Em, yo siento que es una oportunidad que vale la pena compartir con los demás. Yo sé que las experiencias que uno vive tienen más sentido cuando lo comparte o las comparte con las demás personas. Y, y bueno, soy meramente esto, un estudiante de medicina que está cursando su especialidad y que en Dios mediante en un año va a culminar, ¿no? Ok, perfecto. Y no sé, llévanos un poco atrás, ¿no? Del tiempo. ¿Tú a qué colegios fuiste? ¿Te quedaste en Malabo o en Bata? ¿Cómo es tu historia? Yo, yo, yo nací en Mongomo, pero me crié y crecí en Malabo. Eh, Comencé asistiendo en María Dolores, creo que ahí comencé con preescolar, primaria, y después comencé el instituto en Buen Pastor, sí, en Buen Pastor, que es donde comencé desde cuarto de primaria hasta el segundo de batch. Bueno, por cierto, yo formo parte de la generación que comenzó con el nuevo sistema educativo de la ESBA, ¿no? Y bueno, eh, en mi periodo del instituto, pues yo no me describiría como una persona muy estudiada, ¿no? Yo creo que, bueno, en la pubertad muchos pasan por ese periodo en el que uno da más tiempo a unas cosas que a otras, ¿no? Y yo nunca me he definido a mí mismo como una persona muy estudiada, muy aplicada, ¿no? En cuanto a los estudios. En el instituto no me definía de esta forma, pero llegó un momento en mi vida estudiantil donde tuve como este punto de inflexión, ¿no? Y eso fue en cuarto de ESBA, donde, bueno, comencé a jugarme, ¿no? Como se dice, a ponerme los codos, intentar estudiar lo máximo posible, pues continuar avanzando en mi aprendizaje. Pues bueno, con cuarto de ESBA, primero de batch, segundo de batch, pues comencé a adquirir este nuevo estatus de una persona que le gusta estudiar y que bueno, pues es simplemente esto, pero desde el instituto no tenía este afán de estudio y tal, fue más el punto de inflexión en cuarto de ESBA que me llevó bueno, a dar ese paso. ¿Ok? Ya después, sí. ¿Qué es lo que querías hacer? O sea, en el instituto ya tenías alguna idea de qué querías hacer. Digamos, ese punto de inflexión que mencionas en Cuatro de Esba, ya sabías más o menos qué querías hacer de mayor o qué profesión querías emprender. Yo desde niño siempre he tenido como este sueño de querer ser médico. Ha sido mi sueño desde niño. Y puede que sea un sueño influenciado, Ujú, sí, es un sueño más o menos influenciado porque se dice que cuando tienes a un niño y le educas de cierta manera, cuando crece, pues ujú, tiende a vivir de esta forma, ¿sabes?
Y en mi casa, pues, mis padres siempre me llamaban doctor. Doctor, siempre me llamaban doctor. Y bueno, resulta que, ¿sabes? En mi tribu, soy fan, tenemos esta tendencia de poner el nombre de tu hijo a uno de tus parientes, ¿no? Ya sea padre, tío, sí. Entonces yo tenía el nombre tradicional de un tío mío que pues era médico, Ujú, sí, era médico, en paz descanse. Y pues a partir de entonces, pues, desde niño siempre me ha llamado doctor, doctor, doctor. Pues yo crecí con eso, pues que, wow, doctor, pues creo que es lo que voy a hacer. Y desde niño siempre tenía eso en la mentalidad. Pero ya era más bien algo conceptual, ¿no? No lo había planificado ni nada, ni cómo voy a ser un doctor o qué debo hacer para ser un doctor, ¿no? No lo tenía bien, bien asimilado o bien planificado. ujú. Más bien era algo conceptual. Pero cuando llegué a primero de batch, pues ya tenía todo claro. Ok. Ya, ya tenía todo claro, paso a paso de cómo voy a hacer, ya lo tenía bien, bien marcado. Ujú, Pero ocurrió algo, pues algo inesperado, fue que después de graduarme en segundo de batch, no tuve la oportunidad de dar ese salto porque estaba como programado que iba a ir al extranjero y empezar con mis estudios de medicina. Pero resultó que en este periodo pues las cosas no surgieron y acabé cursando estudios universitarios en la UNGE para mantener el cerebro activo, ¿no? ujú. Ok. ¿Y cuando estabas en la UG, habías elegido la misma carrera de medicina o habías elegido otra carrera? Elegí otra carrera porque ya sabes que, bueno, en Malabo no estaba la facultad de medicina, que generalmente en este momento, no sé si ahora ha cambiado, pero en Ujú, aquel momento la facultad de medicina estaba en Bata ok, y no sé si ahora ha sido trasladada y pues entonces como no podía irme a Bata, pues me quedé en Malabo. Me quedé ok. en Malabo pues cursando eso. ¿Qué es lo que estabas cursando si no era medicina? Banca y finanzas. Wow. ¿Cuántos Sí. años hiciste o cuántos semestres? Hice un año y medio, en total 3 semestres. Wow. ¿Y te gustaba o todavía tu mente estaba en medicina? Todavía mi mente estaba en medicina, pero eh, estudiaba de todas formas, ¿sabes? Lo tomaba como algo serio, de Ujú, hecho. Estudiaba con toda la seriedad posible, solo para mantener mi cerebro focalizado, ¿no? ¿Sabes? Que, bueno, que se acostumbre a retener información y, bueno, que no esté, bueno, algo así, como entrenar el cerebro. ok, ok. Háblanos de la transición a China, porque después de Malabo, de la UNGE, me imagino que finalmente se dieron las cosas y pudiste ir a China, right? Cuando llegaste a China, ¿cómo fue? ¿Fuiste con una beca? ¿Elegiste la universidad desde Malabo? Cuéntanos un poco de esa transición. Bueno, en principio fue en 2014, ¿no? Que mis padres pues lograron planificar todo para que pudiera llegar aquí a China pues a cuenta propia, ¿no? A cuenta propia. Y, y bueno, al principio fue una decisión muy, muy difícil, ¿no? Para mí, pues en aquel entonces con 19 años, sí, 19 años tenía que salir, que nunca había salido de Guinea, tenía que alejarme de mi familia, algo que nunca había pasado. Y bueno, tenía que ir a un país muy, muy, muy alejado del mío, ¿no? Y al principio fue más bien, durante los primeros meses no tenía nada en mi mente, sino que estoy fuera de mi gente, ¿sabes? Y en mi mente solo estaba eso al principio, que Mm, estoy fuera, no tengo nada cerca y tengo que comenzar una vida nueva. ok. Pero después el problema fue la adaptabilidad, ¿no? Tener que adaptarme. No fue tan fácil en cuanto a los estudios.
¿Cuál fue el mayor desafío que tú nombrarías? O El sea, lenguaje, el lenguaje, ok. el lenguaje, porque al principio cuando vine a China no tenía noción, ¿sabes? No tenía noción ni una sola palabra en chino, ni ningún carácter, nada, nada, nada. Entonces fue como entrar otra vez a preescolar y empezar a aprender cómo pronunciar, cómo hablar, o sea, todo fue como un partir desde cero. Y bueno, era la parte más difícil, ¿no? Y la más importante, porque en este periodo yo creo que cualquier estudiante que ha estado en el extranjero con un idioma nuevo, pues pasa por eso, ¿no? Ujú. Y es el proceso más importante, si es algo que puedo aconsejar a cualquier amigo, cualquier oyente que pueda escuchar eso, ¿no? Es que el periodo este en el que tienes que aprender el idioma es el más importante y es el que decide todo lo que va a ser todo lo que va a ser tu andar, ¿no? Tu devenir estudiantil. Todo lo que vas a tener que pasar por la carrera lo marca el periodo de aprendizaje del idioma. Ok, Cuanto porque, más avances con el idioma, más fácil te irá la carrera. ok, lo pregunto porque, a mí, me imagino que medicina es una carrera técnica, luego hay un montón de lectura que hacer. am, Toda esta parte, right, ¿es en chino o tenéis la opción de elegir algún otro idioma, no sé, inglés o una combinación, o tiene que ser todo en chino? Bueno, particularmente los profesores pueden dejarte la opción. Hay algunos que dicen no, o chino, pero hay otros que bueno, te dan esta flexibilidad, ¿no? Que, bueno, yo te dejaré las preguntas en chino, pero Mm, tú me puedes dejar las respuestas en inglés, si quieres. ok, Sí, hay algunos profesores que son muy benévolos y, bueno, dan esta opción. Y yo por mi parte, pues, como durante el periodo de idioma tuve que avanzar mucho en lo que es mi expresión, mi nivel de chino lo tuve que avanzar tanto que eh, llegó incluso a sobrepasar lo que sabía de inglés. Entonces, me es más fácil responder y hacer el examen en chino completamente que en inglés. ok, Y así que pues lo seguí todo en inglés hasta hoy. ok. Pues, wow, no lo sabía. Oh, qué Alguien me, riquísimo. me habían comentado que tenías la opción, pero tu caso es como muy interesante, porque hay alguna gente que prefiere inglés, pero tú eres like, chino 100%. Pero bueno, eso es para los Sí, estudiantes sí. que tienen pensado ir a China, para que sepan más o menos cuáles son las opciones, ¿no? Ujú. Ahora quiero que hablemos un poco sobre la carrera en sí. Aquí en Entre Estudiantes, como te comentaba al principio, intento que entre los estudiantes, valga la redundancia, pues aprendamos de esas carreras, del lugar en el que las estamos completando y tal. No sé si te acuerdas en el directo que hicimos cuando alguien te preguntó, 8 años estudiando chino, o sea, perdón, estudiando medicina, ¿cómo es posible? Ajá. Entonces, para la gente que se hace esa pregunta, ¿tú qué le respondes? Porque hay gente que piensa que son, yo qué sé, 15 años o solamente Sí. 3. Entonces, ¿cómo clarificas esta parte? Bueno, lo que es todo el plan, el sistema de educación el sistema de formación en cuanto a la medicina va variando dependiendo del país, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, puede tener más años que aquí en China, Mm, pero aquí en China el sistema está dividido en 5 más 3 más 3 con un 4 opcional. Es decir, que tienes 5 años de lo que es la licenciatura, que vulgarmente se conoce como medicina general. Eh, y en esos 5 años lo que haces es aprender todo lo que son las bases, todo lo que son las bases de la medicina y todas las asignaturas fundamentales y algunas asignaturas clínicas al final de lo que es la carrera y tienes un año de prácticas. Entonces, después de esos 5 años, entras en lo que es el periodo de residencia, que es lo que estoy haciendo ahora. mm, Y eso dura 3 años, es como el máster. El periodo de residencia es el máster de las otras carreras. Que aquí en medicina son 3 años, en algunas carreras también podrían ser 3 años y otras 2, ¿no? mm. Y bueno, pues
ahora mismo eh, estoy cursando la especialidad de medicina interna, ¿no? Y medicina interna generalmente es eso, es tratar al paciente adulto, ¿no? Nosotros en medicina interna lo que hacemos es tratar al paciente adulto ¿A qué te refieres y con tratamos paciente enfermedades. adulto? El paciente adulto, de edad adulta, que ¿Qué es haya edad superado los adulta? 18 años. Ah, ok. Te tengo que preguntar así porque es Sí. que si no la gente no entiende. Yo Sí, misma no sí, entiendo, ¿no? Edad que haya, adulta puede ser muchas cosas. sí, que haya superado los 18 años Ok. y bueno, que no haya llegado, generalmente que no haya sobrepasado los 70 años, ¿no? Y aquí en China son 70 años, en otros países puede variar, Ok. en otros países puede variar, pero aquí en China es de 18 a 70 años. Medicina interna trata a esos pacientes y trata sus dolencias internas de los órganos internos, llámese cerebro, llámese corazón, llámese pulmones, o sea, todos esos órganos internos, cuando tienen una dolencia que no requiera un tratamiento quirúrgico, que sea, por ejemplo, una cirugía, que no requiera tratamientos de cirugías y tal, pues eh, el trabajo que hacemos ahí es asesorarles un tratamiento más paliativo, ¿no? Más normal, que Ok. no sea cirugía. Ah, Ujú, para la gente que tal vez no entienda, tú estás estudiando medicina ujú, interna y estás en el año ujú. número 8, o sea, ya has completado los 5 primeros, estás completando los siguientes 3, ¿no? El 8, sí, estoy Entonces, total completado de el 8. 8. Ajá, y te faltan 3 Sí. más, te faltan 3 más. Eh, bueno, en este caso tendría que faltarme 3 más, pero es más bien opcional, porque lo que estoy haciendo es la especialidad, pero si quieres ir más adelante, lo que es el médico doctor, hacer un médico doctor, que es MD, en este caso, pues tienes 3 meses más y puedes volver a profundizar en alguna otra área de la medicina interna, pues es posible, es posible. Y eso ya dependerá del estudiante y de sus condiciones, ¿no? Pero el sistema en sí es así como lo tiene marcado. Y bueno, ahora mismo estoy como finalizando mi 7.º año para iniciar el 8.º año, porque los 8 años que incluyen el año de idioma. Ok, ok, entiendo. Sí. ¿Y piensas hacer los siguientes, o sea, piensas convertirte en un MD o piensas parar en los 8? Bueno, está por verse. Eh, porque mi principal, sabes, es muy complicado, ¿no? Tener que estar fuera, estando fuera estudiando durante 13, 14 años, es algo muy difícil. Yo, por mi parte, decidí darle un freno ahora, ¿sabes? Y dar ese salto, ¿no? Que necesito para mi vida. Mi vida estudiantil ya ha avanzado mucho, ya ha Ok. avanzado mucho, pero necesita un plus y necesito que la otra parte de mi vida también avance antes. ¿Sabes? ¿A qué te refieres con la otra parte de tu vida? O sea, estás diciendo, La right, que no incluye, corrígeme si me equivoco, sí, estás la que no diciendo que incluye, ajá, después de los 8 años, o sea, el año más que te falta, piensas parar y uh-huh, ejercer, right? sí, Es lo que dices. Ok, uh-huh, entiendo, entiendo. Ok. sí, 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 Es una es pregunta eso. muy personal, pero ¿te dan la opción de ejercer en China o tendrías que ejercer en tu país de origen? Sí, es una pregunta muy interesante. Mm, Resulta que durante mis 2 años de residencia he estado bajo tutela de muchos profesionales chinos, ¿no? Que me han intentado, ¿cómo decirlo? Aconsejarme, ¿no? O ya sea aconsejado, persuadir que, vale, que me quedase, ¿no? Que es una buena opción, además que si habla el chino no me será difícil, pues siempre me aconsejan que, bueno, puedo quedarme. Y me pagarán bien, ya que soy extranjero, por cosas así, ¿sabes? Porque casi me hablan de todo, ¿sabes? Pues, pero yo decidí al final, pues, que voy a tener que volver a mi país
es mi idea primordial, es lo primero que tengo en mente ahora después de terminar. De hecho, para no, ¿cómo decirlo así? Para no dejar todo al aire, ¿no? Me apliqué para realizar algunas documentaciones, ¿no? De lo que es la licencia médica, que pueda tener la licencia médica china. Y pues con eso, pues en caso de que tenga que, y si al final cambio de idea y tengo que continuar ejerciendo aquí en China, pues que pueda continuar. Y si tengo que irme a China, pues no pasa nada. Ok, Ya entonces, dependerá del momento, pero mi primera idea ahora es volver a China después de ok. finalizar. Has mencionado algo muy importante, ¿no? El tema de las licencias. Al final del día, Ujú, obviamente, es tu decisión y tal, pero yo sé que el tema de las licencias, sobre todo en un país extranjero, es muy importante. Entonces, para ujú. adquirir esa licencia que has mencionado, que te permite ejercer Ujú. en China, ¿tienes que pasar algún examen o simplemente al Sí, sí, cumplir los sí. 8 años te lo dan automáticamente? No. Justo después de acabar con la licenciatura ya tienes este aval de poder realizar la prueba, de Ujú, poder realizar la prueba. Aquí en China es el gobierno chino, el Ministerio de Sanidad, que se encarga de organizar esos exámenes y lo organiza cada año. En esos exámenes tienes teoría y tienes práctica y tienes de todo. O sea, te hacen un examen completo y después, pues, si pasas la prueba, te dan 2 años de licencia médica y no, son 2 años no, la licencia médica es permanente, perdón. La licencia médica es permanente, pero el aval de ejercer como médico en China son de 2 años. Ok, Sí, entonces después, es eso. digamos, pasas el examen, la licencia Ujú. es permanente, pero solo puedes ejercer por un periodo de 2 años y después me imagino que la tienes que De 2 años. renovar, ¿right? Renovar, sí. Y para renovar tendrías que rehacer el examen. What? Sí. Madre Hay, mía. hay, sí, hay algo que siempre he querido compartir, ¿no? Siempre que he tenido la oportunidad, pues lo he compartido con cualquier estudiante que esté estudiando medicina o que tenga en su idea de estudiar medicina, ¿no? Que es una carrera que no te permite dejar de estudiar, ¿sabes? Es algo que, porque la medicina está basada de cosas, de conocimientos que van cambiando a lo largo del tiempo, no son como las leyes físicas o las leyes económicas que una vez que las tienes marcadas, pues sus explicaciones están ahí para siempre. Eh, en medicina, pues hoy te pueden decir que tal medicamento es efectivo para tal enfermedad, pero de aquí a 2 años ya no es efectivo. Tal vez porque el patógeno ya no es tan sensible a este medicamento, cambia, o la forma en que se usa cambia, la dosis cambia, o sea, y tienes que estar constantemente renovando tus conocimientos. Y pues es lo que hace el gobierno chino aquí, que cada 2 años tiene que hacer el examen, tiene que postular el examen otra vez para renovar el conocimiento de los profesionales médicos. Wow, eso es un punto muy interesante, ¿eh? Porque no sé en otras carreras, pero yo soy consciente de que la medicina es lo que has dicho, es conocimiento, aprendizaje constante, cada vez salen nuevas innovaciones que obviamente tienes que estar a la vanguardia, es que si no te quedas obsoleto, ¿no? Entonces, la Sí. pregunta que te quería hacer es, si finalmente vas a Guinea, right? Quiere decir que tienes 2 años para ejercer en China, pero vas a estar en Guinea. Entonces, Sí. tú vas a estar tomando el examen desde Guinea y que mantenerlo. No. De hecho, no, de hecho el examen lo tomo este año. La parte práctica, la Ujú, parte práctica lo hago este año y la parte teórica será al principio del año que viene. ujú, Y bueno, pues sí, será mucho antes de graduarme. Mucho antes de graduarme ya tendré toda la documentación hecha. ujú. Y Ok, solo, excelente, solo eso. excelente, excelente. Por lo menos tienes un plan. Hay gente que, honestamente no tiene un plan y es como que, bueno, donde me lleve la vida, ahí es donde voy a quedarme, ¿no? ¿Qué más? Te quería preguntar también el tema de las prácticas, que creo que más o menos ya lo has comentado. No sé si te acuerdas también en el directo.
que la gente estaba sí, ahí súper, eh, diría, preocupada o interesada en el tema de las prácticas, porque como estudiantes internacionales, pues no ujú, es tan fácil. A veces la universidad lo ofrece, pero otras veces parece que no, dependiendo del país. Así que más o menos quería ujú. que me expliques cómo funciona en China. ¿Es una clase que te dan, es parte del currículum, es algo que tienes que buscar por tu cuenta, simplemente para que la gente entienda? Eh, ujú. Bueno, para lo que em, aquí en China yo creo que es más bien, se reduce más bien a lo que es una frase. Con los chinos es solo una frase. Si, si dominas bien el chino, todo te es más fácil. Todo te es más fácil. Llámalo prácticas, llámalo trabajo, lo que sea. Te es más fácil cogerlo, tener todas esas oportunidades si dominas bien el chino. Lo que quiero decir es que, bueno, para nuestro trabajo como médicos, el trabajo de residencia, en mi grupo, pues somos 15, 15 estudiantes extranjeros en nuestro grupo. Y bueno, solo hay tres que están ejerciendo en el hospital ahora, haciendo las prácticas. Los demás, pues, están en grupos de investigaciones científicas y solo tres. Y lo único que hace la diferencia es que los tres somos los únicos que saben hablar chino. Mm. Porque necesitas hablar chino para estar en contacto con los pacientes, hablar con ellos, no te van a hablar en inglés. La mayoría de pacientes que tenemos son gente de Mm. edad avanzada y bueno, pues a 40 años, 50, 60 años. Y bueno, la mayoría no te va a hablar en inglés, te van a hablar en chino y tienes que estar ahí. Y lo que es la práctica es eso, ¿no? Con tal que ellos vean que puedes hablar en chino y tendrás siempre el soporte o el apoyo de tu universidad. Eso es seguro, que siempre tendrás el apoyo de tu universidad. Pero en cuanto a la entidad que tiene que aceptarte para hacer las prácticas, tiene que ver eso, que puedas hablar chino. Ok. A mí tiene sentido también. Es como que no vas a pretender o forzar que una persona de una Sí. edad avanzada hable el idioma que a ti te conviene. Aparte de eso, estás en su país, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, como dices, como tienes que estar en contacto todo el tiempo, paciente, ujú, médico, tal, entonces tienes que poder hablar el idioma. Para que ujú, vean los estudiantes que están escuchando esto, a veces puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo puedes sí, comunicar, entonces se ujú, complica un poco las cosas. ¿Qué otros factores ujú. dirías que influyen en la decisión esta de poder hacer prácticas o no? Aparte del idioma. Eh, para tener el soporte de tu universidad también es importante que seas un estudiante que más o menos no necesitas ser el mejor de la sala, que simplemente seas un estudiante normal, ¿no? Que no tengas unos récords de estudiante abusivo, de esos que, bueno, que tengan todas las notas muy por debajo de lo normal, ¿no? Y con tal que seas un estudiante average, es lo único que necesitas para tener el soporte. La universidad siempre estará detrás de ti, ayudándote en este caso, en este Ujú. sentido. Hasta hay veces que si haces prácticas en un instituto, y no, o sea, en una empresa y no te gusta, pues he escuchado de compañeros de otras especialidades que bueno, han decidido cambiar de empresa y la universidad les apoya, busca otras empresas y todo bien, todo bien. Es solo eso, tener el apoyo de tu universidad y es algo que tienes casi en un 90% garantizado. Y la parte de la institución es casi la parte más difícil, ¿no? Y que depende más de eso, de cómo eres capaz de Ujú. socializarte con. Ok. Y en cuanto al papeleo, porque has mencionado de que a tus colegas de otras disciplinas, me imagino, fuera de lo que es la medicina, también han podido conseguir Ujú, prácticas. Aquí en Estados Unidos sí, es muy diferente, pero como estudiante internacional, hay una serie de reglas que tienes que seguir para no meterte en problemas y ujú, obviamente seguir, sí, acatar la sí, ley, ¿no? Entonces, ahí en ujú. China, ¿cómo es? Porque me ha Sí, te comentado dan, te dan alguno que un otro, visado, un visado. sí, te dan un tipo de visado de estudiante que hace prácticas. Bueno, se acaba de implementar, creo que fue el año antepasado,
Sí, fue el año antepasado que se implementó esta nueva política de dar el tipo de visado de estudiante en prácticas. Mm, Y bueno, con eso lo tienes más fácil. Anteriormente, pues las prácticas eran más, ¿cómo decirlo? Eh, mm, en plan, ibas a la empresa, trabajabas ahí, pero no te pagaban. Solo lo hacías para cumplir una cantidad de días y que puedas tener tu titulación nada más. ujú. Pero ahora con el nuevo método ese que han implementado, pues te paga en la empresa en la que estás haciendo las prácticas, pues te paga, te paga. Ok. Y como aquí en Estados Unidos la universidad tiene un departamento, una oficina para estudiantes internacionales que te ayuda con ese trámite. Ahí en China, ¿cuál sería el Sí. equivalente? Ahí tenés Es, una es lo mismo. oficina. Oh, ok. Sí, sí, sí. Tenemos una oficina de estudiantes extranjeros que se encarga de todo eso. Se El encarga de eso. papeleo. Ok. Vamos a hablar de tu Ujú, caso específico porque me imagino que otra disciplina es ujú. otro tema. Pero, por ejemplo, para que Sí, tú puedas realizar las prácticas en el hospital, me imagino, ¿cuál ha sido ese ujú. proceso, no? Primero has tenido que hablar con el Eh, para, profesor o cómo, o sea, explica. sí. Después de culminar mi licenciatura, pues entré en contacto con mi supervisor, que es la jefa del departamento de enfermedades enfermedades pulmonológicas y enfermedades del pulmón. Y entonces, pues, ella pues aceptó mi carta y bueno, pues aceptó ser mi supervisora y después de eso pues pude aplicarme para hacer el máster. Sin esta carta de aceptación pues es muy difícil, tienes solo un 20% de probabilidades de que la universidad acepte que continúes con el máster. Mm, Tienes que primero, después de graduarte con la licenciatura, tienes que encontrar a un supervisor y es casi, si el supervisor te dice sí, es casi un 80% tienes 80% de posibilidades de que la universidad te diga que vale, vas a continuar. Eso se aplica más a nuestra universidad porque el hospital donde hacemos las prácticas es un hospital afiliado a nuestra universidad. mm. Sí. Entonces es más fácil el procedimiento. Si vas a un hospital que no está afiliado, la cosa cambia y es más difícil, es más difícil. Ujú. Wow. Entonces, de tu experiencia, ¿qué es lo que podrías recomendar a los estudiantes ecuatoguineanos, nuevos que lleguen a China y da la casualidad que también quieren hacer medicina? ¿Cuáles Sí, serían tus top tres consejos? mis top 3. Creo que el primero ya lo he dado a muchísimos estudiantes que he llegado a conocer aquí. Y el primero es no dudar de ti mismo. No dudes de ti mismo. No pienses que ahora estás en un estado peor que antes, ¿sabes? Porque yo cuando salía de Guinea, ya como te dije que ya había puesto las bases de crearme este estatus de estudiante, ¿no? Y alguien que se cura, ¿sabes? Que practica, que lee, que hace todo, ¿no? Y bueno, pues ya me había curado eso y cuando llegué aquí, pues en mi primer año de universidad, teniendo que adaptarme, porque necesita un periodo de adaptación, ¿no? Ujú. Empezar a leer estudios científicos en chino, libros en chino, no es lo mismo que tener que estudiar chino, idioma chino en sí, ¿sabes? Porque es lo mismo en inglés, es lo mismo en español, puedes saber dialogar en español, pero cuando tienes un artículo científico en español, toma su tiempo entender. Claro. Sí, y es prácticamente eso. Y cuando se aplica un idioma que acabas de aprender, pues el proceso se hace más difícil. Y con eso yo siempre aconsejo, el primer consejo que doy siempre es no dudar. No pienses que porque ahora que no te está funcionando no significa que no vales o significa que no, que bueno, como sabemos decir en términos que es estúpido, ¿sabes? No significa eso. Significa que estás entrando en este proceso. Y es el primer paso siempre, es entender que ahora no está yendo, pero voy a dar esfuerzo para que
siga yendo bien, ¿sabes? Y yo siempre aplicaba la regla de 2 y 4. ¿Qué es eso? Empiezo estudiando empiezo estudiando 2 horas, 2 horas, cada asignatura le dedico 2 horas. Si veo que no me funciona, pues paso de 2 a 4 horas. Y luego comparo los resultados de 2 horas y 4 horas. Si es el mismo resultado, pues hay algo que estoy haciendo mal. Pero generalmente, si aprendes algo durante 2 horas y aprendes lo mismo durante 4 horas, el resultado va a ser diferente. Y es la norma que siempre solía aprender. Y otra cosa es que cuando vas a iniciar la carrera, el primer año de idioma, bueno, el primer año de tu carrera, después de hacer idioma, para los que ya están aquí en China, primer año es devastador. Necesitas fortalecerte, fortalecerte mentalmente, porque es algo que no solo pasarás por eso, no solo pasarás por eso tú, porque casi todos pasan por eso. A no ser que sea de los estudiantes que han decidido entrar a una enseñanza en inglés, ¿sabes? Que todo está en inglés, pero de los que tienen que vérselas con el chino, pues el primer año es devastador. Tienes que tener esta fuerza mental de decirte que está yendo mal ahora, pero yo puedo darle la vuelta a eso. Y es eso, ¿sabes? Como ejemplo, siempre les digo, nunca tengo vergüenza de eso, ¿no? Que en mi primer semestre yo solo aprobé 2 asignaturas de las 8 que veía. O sea, era algo tan What? devastador que no, te digo, fue Madre algo tan mía. devastador que yo decía, yo no me considero tan tonto, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? O sea, muy devastador el primer semestre. Pero después le dediqué tiempo, le dediqué esfuerzo, le dediqué, seguía evolucionando mi nivel de chino, seguía aprendiendo, si no es por leer, si me molestaba leer, pues iba con vídeos, iba con audios, iba con todo, ¿sabes? Y así pues llegó el segundo semestre, pues, las cosas empezaron a encajar, las casillas, todo ya cuadraba, pues al final pues uno se saca la carrera, ¿no? Y no es darse por vencido, porque he visto a muchos, no solo mis paisanos, algunos estudiantes africanos, ¿no? Otros estudiantes africanos que tiran la toalla directamente y dicen que no, ya no puedo con eso, me voy. Bueno, es así, es así. El primer año no es muy fácil, no es fácil, no es fácil. Pero es el que marca lo que lo que vas a hacer después, porque una vez que empiezas a darle esfuerzo y tal, pues empezarás a ver los resultados y todo empezará a ir bien. Es siempre poner en la mente que si otros pudieron, tú también puedes. Ujú, exactamente. Uh-huh. Pues madre mía, qué buenos consejos. Creo que has dado 2.5, 3, pero los Sí, considero como 3. sí. Está el idioma, Uh-huh. está el tema de ¿sabes? No venderse, a mí no Uh-huh. No rendirse, rendirse. Uh-huh. perseverancia, determinación también, Uh-huh. coraje. El tema de Sí. estudiar unas cuantas horas, la regla está de 2 y 4. Nunca Uh-huh. había oído sobre ella, pero tal vez es algo que tengo que Sí. empezar a aplicar. Sí, sí, es un método que se aplica mucho aquí en China, con los niños en el instituto y tal, pues les aplican ese método de 2 y 4, que es doblegar las horas que usas cuando no estás viendo resultados. Exactamente. Y bueno, ahora que Uh-huh. ya me habías comentado en esta charla que trabajas, Uh-huh. entonces, ¿cómo haces para compaginar tu vida laboral con, me imagino, otras cosas que haces? No sé si también sigues estudiando y trabajando a la vez. Uh-huh. ¿Cómo Sí, haces sí, para sí. compaginar Es eso? eso, es eso, ¿sabes? Llevo desde que inicié la carrera, ya van 2 años, bueno, la especialidad ya van 2 años, y siempre hay algo que tiene, en un lugar donde hay equilibrio y trae algo tan fuerte, pues la balanza siempre tiene que irse a un lado, ¿sabes? Y yo perdí un poco de lo que es mi vida social. Lo perdí un poco, mucho, ¿sabes? Aquí en mi ciudad, en Nanjing, llevo amigos que han pasado 3 años sin verme, o sea, sin verme así, pero saben que estoy en Nanjing, Ujú. sin verme, o sea, y yo a veces me siento mal también, que no puedo verles, solo podemos hablar, chatear, pero es eso, ¿no?
es la parte del sacrificio que uno tiene que hacer si quiere mantener el equilibrio. Porque mi trabajo generalmente consiste desde las 8 que salgo de mi universidad, tengo que llegar al hospital, pues en el hospital trabajo ahí. Mi trabajo consiste en la recepción, recibir a un paciente, hacerle todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que ver con preguntar, hacer, bueno, extracción de información, de lo que tiene que ver con el historial del paciente, después hacerle un examen físico, pedirle tal analítica, tal examen de radiografía, lo que sea posible, ¿no? Después darle un diagnóstico y después determinar un tratamiento y presentarlo a mi jefa, en este caso. Presentarlo a mi jefa y decirle esto es lo que creo que tiene y así lo podemos tratar. Bueno, la jefa con su experiencia me guía, si hay un lugar donde he fallado, pues me dice cómo corregirlo y tal, y bueno, pues así tratamos a los pacientes. Y bueno, después de eso, pues salgo masacado, masacado. A las 6, pues llego a mi uni, a mi universidad. Después, ya sabes, todo es dedico 4 horas para separarlo entre mi vida social, un poco social, la verdad, y lo que son los estudios. Porque aparte de ir al trabajo, estar ahí en el hospital, también tengo eso que es la labor el trabajo científico que tengo que hacer con mi universidad, ¿sabes? Para poder tener el título de máster necesitas poder haber hecho algún estudio científico, haber publicado algún que otro artículo científico en alguna revista de nombre, pues es eso, ¿no? Es eso. Después, eso, pero la parte que perdí fue mi vida social. Nada que ver con la licenciatura. La licenciatura tienes ¿sabes? Siempre lo comparan en el hospital cuando hablo con los demás, pues lo comparan como que la licenciatura es la juventud y cuando entras en la especialidad, pues ya estás maduro, ya no tienes esta libertad, Ya. ya no tienes esa libertad, sí, es eso. Ok, wow. Pues ya sabéis, estudiantes que estáis, valga la redundancia, los que estáis escuchando esto, que no penséis que, como dicen coloquialmente, es moco de pavo. O sea, hay algo que, al final tendrás que dejar para más adelante. El caso de José Ramón claramente es vida social, pero me imagino que de vez en cuando, fin de semana, tienes tiempo para hacer ese tipo de Sí, entrevistas, hablar con tus sí, sí, colegas sí, sí, sí. y balancearlo un poco, ¿no? Hablamos mucho, sí, Ujú. hablamos mucho. Lo que es hablar, sí, pero en cuanto a salir, ya la cosa se complica un poco. Ok, La me cosa se imagino. complica un poco. ¿Formas parte de alguna organización, ya sea a nivel de la universidad, a nivel de ecuatoguineanos? Sí, en China tenemos algo lo que llamamos como una organización de estudiantes ecuatorianos en China, ¿no? Es algo muy, muy general y está bien estructurado porque tenemos al representante número uno, el presidente de la asociación, que se encuentra en Beijing, es el que nos representa a todos. Entonces, después de eso, en cada ciudad y en cada provincia tenemos otros representantes. De hecho, aquí en mi ciudad tenemos dos y yo formo yo soy uno de los representantes de los estudiantes guineanos en Nanjing. Ujú. Entonces, cuando entramos en alguna colaboración con la embajada, cuando hay alguna información que todos los estudiantes necesitan recibir de parte de la embajada, pues hacemos extensivo esta noticia a través de los representantes. Si algún estudiante está pasando una mala situación en la ciudad, pues me puede contactar y yo de paso contactar a nuestro presidente de la asociación y él pasar la voz a lo que es la embajada y buscar soluciones. De Ujú. esta forma funciona la asociación. Sí. ¿Organizáis algún otro tipo de eventos? ¿Ayudáis a los estudiantes nuevos? O sea, ¿qué otras cosas hacéis? Sí, sí, sí. Todos los estudiantes nuevos que llegan a la ciudad una vez que se integran, pues recibimos lo que son recibimos información y después
cuando se asienta a la universidad donde va a cursar sus estudios, pues estamos en contacto con él para ver qué tipo de ayuda él necesita, porque siempre cuando eres nuevo en una universidad necesitas ayuda. En este caso, pues es la información, ayudarle a adaptarse al idioma también es algo que siempre doy como esta ayuda extra, ¿no? A los estudiantes que quieran aprender idioma, pero no encuentren un método o algo. Yo siempre estoy ahí para aconsejarles y intentar ayudarles para lo que pueda. Aquí en la ciudad de Nanjing es generalmente eso. Pero en cuanto a actividades como tal, no tenemos una fecha donde realizamos actividades. Generalmente se solía hacer de parte de la embajada organiza algo, pues entonces los representantes van haciendo efectivo el comunicado y los estudiantes que tengan esta posibilidad de poder llegar a la embajada y tal, pues, llegan y hacen. Ok, wow, pues muy interesante, no sabía de la organización en sí. Entonces, como te decía al principio, es para que los estudiantes nuevos em, sepan, tal vez de antemano, que hey, existe esta asociación, o hey, por ejemplo, conozco a José Ramón o algo así, o vi a José Ramón en tal entrevista, tal vez me pueden dar por ahí. Pero por lo que has explicado, se nota que cuando los nuevos estudiantes llegan, de alguna manera vosotros os enteráis y se les puede Sí, ayudar. sí, sí. Right, ok. Ujú. Excelente, excelente. ¿Ya? Y la última, bueno, casi para cerrar la entrevista, me imagino que el año pasado, antepasado, ya llevamos casi 2 años con la pandemia. No sé, Ujú. ¿cómo fue tu Ujú. experiencia y cómo lo pasaste? Fue difícil, ¿eh? Yo creo que todo el mundo ha pasado por eso, ¿no? Por este azote, la verdad. 2 años y todavía sigue igual. Bueno, igual no, pero sigue teniendo sus efectos, ¿no? Yo creo que lo que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido eh, el hecho de que no me abra más a la gente, ¿sabes? No me abra más a la gente. Yo creo que es algo que, bueno, científicamente también está probado que la pandemia, uno de los efectos más grandes que ha causado la pandemia es el problema de socializar. Y porque la gente sale menos, ¿no? Se enclaustra en casa y pues esto también te envuelve en una condición donde te vuelves más propenso a no empatizar con la gente, empatizar con la gente. Y bueno, pues yo creo que es algo que me afectó bastante. Ya poco a poco, pues lo demás en cuanto a, a tener la enfermedad y tal, no, nunca he sido infectado. Gracias a Dios nunca he sido infectado por el virus, ¿no? Pero sí, los efectos sí han sido así. Ok, entiendo. Pues esperemos que ojalá y pase pronto la pandemia, porque 2 años después todavía es como que va, viene como diferentes Ujú, oleadas. Y bueno, ujú. eso es casi todo, ¿no? No sé si hay algo que querías mencionar especialmente en tu entrevista, algo que no te he preguntado. Este es tu momento. Mm. No sé si hay algo que quieras añadir más. Bueno, wow, hemos conversado tanto que no sé qué punto no hayamos cubierto, ¿no? Y bueno, creo que es casi todo. Es un gustazo, la verdad, poder compartir lo que es mi experiencia, mi vida estudiantil con los demás, ¿no? Siempre es un gusto. Y bueno, decir a la gente que, bueno, eh, la vida de un estudiante en el extranjero no es todo el camino de rosas, ¿no? Como cuando la gente te ve bajar del avión que sales del extranjero y mostrar el título de tal universidad del extranjero, pues la gente se queda en el resultado y no entiende cómo ha sido todo el proceso, que es muy difícil y se necesita de mucha fuerza mental y para poder superar todo eso. Y bueno, pues aconsejar a la gente que está pasando por eso, pues que entienda que es solo parte del proceso
que al final pues se va a equilibrar todo y pues, saldrá de eso. Ok. Pues ya habéis escuchado a José Ramón, estudiante de medicina, 7 años y contando. Está estudiando medicina interna y forma parte de la quinta temporada de Entre Estudiantes y G. De nuevo, la plataforma es para eso, ¿no? Conectar a los estudiantes ecuatorianos con otros, a ayudar a los más pequeños, los jovencitos que todavía están en el instituto a entender diferentes carreras, a entender, por ejemplo, si quieren estudiar fuera en algún otro país, en este caso China, cuáles son algunas cositas que tienen que tener en cuenta en cuanto a la clase, en cuanto a prácticas. Y bueno, esto es casi todo. Hay más entrevistas que vais a ver aquí. A veces hacemos directos, a veces dialogamos de temas más específicos, pero quería tener aquí a José Ramón para que explique su carrera, ya que no hay mucha gente que, se lanza a 7 años y pico a estudiar una carrera tan interesante, pero compleja. Ok, entonces eso es todo. José Ramón, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Mucho gusto. Y aquí estamos, en Entre Estudiantes, es tu casa. Cualquier cosa que necesites o que podamos colaborar o si quieres compartir otra cosa adicional en el futuro, pues no es más que nos escribas y lo coordinamos, ¿no? Y con esto Claro. terminamos.